presentar. Ok. Espérenme. Ahí está. ¿Pueden ver todos? Sí. Sí, Va. Entonces hoy vamos a hablar de micotoxicosis, enfermedades metabólicas óseas y miopatías de la pechuga. Son como términos un poquito sobreabrumantes, pero vamos a ir digiriéndolos y se les va a quitar el miedo. A veces los términos técnicos solo es de dividirlos para entender qué son y también en base a esos o con base a eso nos permite extrapolar esa información y desarrollar otras ideas o de esas otras ideas hacer una relación con esos términos. Por ejemplo, mico quiere decir hongo. Entonces todo lo que diga mico, mico es un hongo. Toxicosis es una toxina. Enfermedad metabólica quiere decir del, de, relacionado a la nutrición y la utilización de nutrientes con el hueso óseo. Y miopatía, mio quiere decir músculo, patía quiere decir enfermedad, entonces enfermedades musculares de la pechuga. Entonces lo que es micotoxinas, las micotoxinas es una micotoxicosis, se produce a través de la ingestión de toxinas de hongos, fitopatógenos y mohos. Entonces las micotoxinas, como dice el nombre, son toxinas, son producidas, son metabolitos secundarios de los hongos. Entonces quiere decir que son como las heces de los hongos. Esto se hace a través de la contaminación de cereales, enfocado particularmente en maíz, por hongos, por ejemplo, las Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Claviceps. Entonces, estos invaden los cereales y al consumir el cereal, porque lo que hacen es comer el cereal, comer el maíz, entonces se liberan micotoxinas. Em, por eso, cuando tenemos un alimento con una alta cantidad de hongos o con una alta cantidad de micotoxinas, generalmente ese alimento va a tener una menor carga nutricional porque los hongos ya comieron mucho de esos nutrientes. Entonces muchas veces esta materia prima hay que evaluarla y ver si cumple con los rangos aceptables de nutrientes que son los que se usan para formular la dieta. Las micotoxinas no son infecciosas o contagiosas. Está relacionado totalmente a materia prima o alimento terminado. Entonces, un pollo no va a contaminar a otro pollo con micotoxinas, sino el origen siempre va a ser el alimento. No existen métodos curativos, solo preventivos. Entonces, si tenemos un cuadro con micotoxicosis, no hay ningún tratamiento. Hay tratamientos de soporte, por así decirlo, pero solo va a ayudar a mitigar los síntomas y de una forma limitada, no va a ser definitivo. Entonces, si tenemos alimento con micotoxinas, no creamos que hay un tratamiento o un medicamento que nos va a compensar cualquier lesión, pero podemos tratar las lesiones o algún déficit por otros medios. La micotoxicosis solo es preventiva a través del control de micotoxinas en el alimento. Esa es la única forma de realmente prevenirlo y por medio de secuestrantes en el alimento. De esos tienen que ir de ley. Secuestrantes tienen que ir. ¿Por qué? Porque los hongos están en todos los cereales del mundo. Es imposible que no haya micotoxinas u hongos en cereales en el mundo. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de eso después, pero es como la coccidia. Donde hay un pollo hay coccidia. Donde hay alimento hay hongos y por lo tanto micotoxinas. Su importancia radica en impacto económico
y el control constante sobre la calidad de materia prima. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que dice impacto de las micotoxinas en pollos. 5.41 gramos por día de decrecimiento en promedio de ganancia de peso por ave. 0.2 incremento en el factor de conversión de alimento. 0.36 centavos de crecimiento en la ganancia neta por ave. O sea, imaginen eso en lotes de 20,000, 60,000, millones, billones de pollos. Al final son billones de dólares que afecta al mercado y nuestras granjas. Y esto es peor si el cuadro es más severo. Existen cientos de micotoxinas con grados variantes de patogenicidad. Nosotros nos vamos a enfocar en las micotoxinas principales. Probablemente hay más, no las voy a mencionar, voy a mencionar las más importantes con las que ustedes tienen que relacionarse o estudiar o crear algún conocimiento. Son las básicas. Tienen un efecto aditivo con otros agentes infecciosos o deficiencias nutricionales. Entonces, por ejemplo, si tenemos gumboro y tenemos micotoxicosis, va a ser mucho más grave tanto el gumboro como la micotoxicosis. Si tenemos un cuadro de desnutrición y tenemos micotoxicosis, los dos van a ser peores. Entonces, no es que uno compita con el otro, sino las micotoxinas solo hacen todo peor. Hay mayor predilección en la formación de ciertas aflatoxinas según el clima donde sea el cultivo. Por ejemplo, si hay maíz en clima caliente, va a haber mayor predilección por la formación de aflatoxinas. En climas fríos vamos a tener más toxinas de fusarium, como fumonicina, DON y zearalenona. Esto solo es como cultura general. Esto ustedes no lo van a saber, la mayoría de maíz viene de Brasil y Estados Unidos. Y algo muy importante que tienen que aprender y mentalizarse, signos en campo no son específicos. No pueden ver una lesión y decir definitivamente es esto o definitivamente no es esto. O más bien decir que es micotoxinas y puede ser otra enfermedad o viceversa. O sea, aquí es tan general, tan inespecífico, que es imprudente para nosotros decir tengo certeza de que tengo micotoxicosis sin ningún estudio previo. La mayoría de toxinas son producidas por hongos Aspergillus, Alternaria, Claviceps, Fusarium, Penicillium. Se presentan en cultivos, plantas forrajeras, en campo, durante el almacenamiento, transporte y procesado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las micotoxinas se pueden desarrollar desde el maíz que está en el campo en los Estados Unidos o Brasil, desde que lo cortan, desde que lo transportan en el camión, desde que está en los silos en Estados Unidos o en Brasil, desde que vienen de allá para acá, luego guardados aquí y así. O sea, puede pasar en cualquier momento, se puede desarrollar tanto el crecimiento del hongo como de las micotoxinas. Cada micotoxina tiene su propia estructura que determina el lugar de acción y mecanismo de toxicidad. Entonces vean la diferencia, la variedad entre las formas, entre la geometría de las micotoxinas. Es bastante diverso. El efecto sinérgico reduce la dosis requerida para producir daño. Entonces, algo que me pasa mucho es que tengo niveles muy altos de aflatoxina y se enfocan solo en los niveles de aflatoxina. Pero, como les dije, los síntomas o los signos o lesiones no son específicos a una micotoxina. Entonces, cuando hay niveles altos de una micotoxina o intermedios de varios, entre ellos pueden crear sinergismo. Y aunque digamos todos están bajos, pero están como sospechosos, el hecho que todos estén así, se ayudan entre sí y pueden crear un cuadro de micotoxicosis, aunque los niveles, los rangos sean aceptables. O si solo hay uno, puede ser que ese uno incremente el desarrollo o la expresión de las otras micotoxinas solo porque ese está más alto. La gravedad de afección depende de concentración de toxina y tiempo de exposición. Entonces, digamos en gallinas más viejas yo tiendo a ver más lesiones porque son acumulativas muchas de estas toxinas en la grasa, por ejemplo. Entonces, conforme va envejeciendo la gallina yo tiendo a ver más lesiones. No es ley, pero es como una tendencia que yo he notado en campo. Y obviamente, si hay una concentración más alta de las toxinas, las lesiones, los signos van a ser más graves. Entonces, un juego
entre concentración de toxinas y cuánto tiempo han estado. Y puede ser que la concentración de las toxinas sea como intermedia, pero a largo plazo se van acumulando. Y aunque realmente no tengamos un problema real como tal, agudo o en un periodo corto, a largo plazo sí nos puede crear un problema. Normalmente la contaminación se da antes de la cosecha y varían según la época del año. Entonces hay baches de maíz que pueden venir bien, van tranquilos. Luego vienen baches de la nada con niveles muy altos de micotoxinas. Ahorita me están pasando en ciertos países que tengo cuadros de micotoxicosis y lo están atribuyendo a los baches que están viniendo. Son baches específicos. O sea, esos baches ustedes tienen que sacarle nombre y apellido. Y todo batch nuevo, la recomendación es hacer una evaluación de todo, de ese batch. Basado en los resultados de micotoxinas. En esos batches se determina la dosis de secuestrante. No al revés. A mí no me interesa. Sí, nosotros usamos secuestrante 1 kilogramo por tonelada todo el tiempo. Eso no me interesa. A mí me interesa saber si esa dosis es la correcta para la cantidad de micotoxinas que tenemos en nuestro batch de materia prima. No es al revés. Yo no voy a basar primero mi dosis y luego ver qué pasa con las micotoxinas. Primero evalúo micotoxinas y luego veo si subo o mantengo la dosis de secuestrante. Y si no quieren subir dosis de secuestrante y les viene una dosis alta de micotoxinas, hay su pérdida. Normalmente la contaminación se da antes de la cosecha y varían según la época del año. Perdón, ya lo repetí. Niveles de contaminación altos están asociados a estrés antes de la cosecha. Entonces, un lote, un cultivo de maíz que fue sometido a una ola de calor o a una plaga de insectos, pues se rompe o se exponen las plantas y los cereales y eso permite que haya mayor proliferación de hongos. Es como un organismo animal. Si nosotros tenemos una inmunodepresión o es un animal eh, como de descarte, es más propenso a enfermedades secundarias. Pues las plantas son similares en el sentido de hongos. Entonces, plantas que están vulnerabilizadas van a padecer de más hongos y por lo tanto más micotoxinas. Consideraciones generales. Las micotoxinas son estables y pueden persistir posterior a tratamiento térmico y eliminación de hongo. Entonces, nosotros podemos aplicar acidificantes en el maíz, en la materia prima, pero los niveles de micotoxinas van a ser estables. Entonces, algo que pasa mucho es que la gente cree que las micotoxinas las podemos reducir de nivel en la materia prima o en el alimento, y no. Si nosotros nos viene un batch con, pongamos, 100 de micotoxinas, ese va a ser el punto mínimo que vamos a tener micotoxinas. De ahí solo va a empeorar en el tiempo. Nosotros no podemos hacer que baje a 90, 80, 70, sino lo mínimo va a ser 100 y de ahí solo va a empeorar. Entonces, no hay nada que podamos hacer que reduzca los niveles de micotoxinas. Sí, de hongos. Los hongos se pueden tratar o matar o erradicar a través del uso de ácidos orgánicos. Estos en las plantas procesadoras, en los silos, solo hay. Las micotoxinas se quedan ahí, aunque peleticemos, aunque las sometamos a shock térmico, nos ayuda a reducir un poco la carga de micotoxinas, pero son muy resistentes y son moléculas complejas. Entonces, no nos basemos en eso para tratar de controlar estos agentes. Entonces, puede no haber hongo y haber micotoxinas. Puede haber mucho hongo, lo que me va a aumentar más el nivel de micotoxinas. ¿Cómo podemos frenar que se produzcan muchos más micotoxinas de lo que ya hay? A través del control de hongos. Y eso se hace a través del uso de ácidos orgánicos. Algunas toxinas pueden ser producidas por variedad de hongos. Entonces pueden ver varios hongos que producen ocratoxina. Mientras que hay otros hongos que solo producen una toxina. Por ejemplo, el Aspergillus produce más aflatoxina. No se puede establecer relación directas entre materia prima, hongos y micotoxinas. Cada uno requiere un análisis específico. Entonces, digamos, este batch no va a ser siempre, va a tener la misma cantidad o el mismo tipo de hongo siempre.
El hecho que haya este tipo de hongo, este número de hongos, no quiere decir que va a haber este tipo de toxinas. O sea, es muy variable, se van jugando entre sí. Nunca hay que asumir que porque hay este hongo va a haber esta micotoxina. Porque la tendencia de los baches en el tiempo ha sido estos hongos, no quiere decir que el siguiente va a ser así. O sea, siempre hay que estar evaluando y verificando. Los hongos tienen mayor predilección por carbohidratos, después por lípidos y después por proteínas. Eso quiere decir que los hongos pueden crecer en carbohidratos, lípidos y proteínas. Eso también quiere decir que pueden haber micotoxinas en carbohidratos, lípidos y proteínas. Por ejemplo, como es carbohidratos, lípidos y proteínas, los cereales como el maíz va a tener más. Después soya. Entonces, soya se recomienda hacer un análisis de micotoxinas también, pero los niveles son más bajos siempre. Semilla de colza y proteína animal. En esos no se hace tanto análisis de micotoxina. Y el pollo es considerado relativamente resistente a micotoxinas. Los patos, gansos y pavos son más sensibles a micotoxinas. Y esto se debe a la forma en que se metaboliza. El metabolismo del pollo es mucho más rápido, más acelerado, entonces por eso es más resistente. Eh, Otra cosa, en aves más jóvenes se observan lesiones más severas. Con la edad se observan menos. Yo tuve un caso de micotoxinas en pollo, donde había alta mortalidad a los 10 días de edad. Y en pollo más grande había pequeñas erosiones en molleja y lesiones en el intestino. Pero el pollo más grande lo puede tolerar mucho mejor que un pollo joven. Entonces hay que ser bien estrictos en pollo joven. Y los niveles de tolerancia, partes por millón o partes por billón, en pollo joven es con la mitad, pongámosle. El diagnóstico se hace a través de la historia o anamnesis. Historia y anamnesis son lo mismo. Entonces, me vino un batch nuevo de maíz y desde entonces estoy presentando un descenso en postura, un descenso en postura, en producción, ganancia de peso, lo que sea. También puede ser que se ve sospechoso. Entonces dicen, ay, sí, este batch vino sospechoso, entonces se lo tienen que reportar. Signos clínicos, entonces necropsia, comportamiento del lote, eh, signología del ave. Presencia de alimento con moho, entonces el alimento se ve verde. Ya me ha pasado que yo veo el concentrado y literalmente tiene una coloración verde, huele feo. Vamos a los silos y en las esquinas hay porciones de maíz incrustado. Entonces eso hay que lavarlo bien porque esa porción va a producir micotoxinas y va a contaminar todo el maíz limpio y va a desarrollar producción de micotoxinas. La confirmación se hace a través de identificación y cuantificación de la toxina por medio de la prueba de ELISA. Este es el mejor método, más práctico y más barato de evaluar niveles de micotoxinas en el alimento. Método de toma de muestras es importante. Tienen que agarrar muestras de diferentes puntos del silo porque se pueden crear focos en un silo. Entonces, pongamos que el silo es así, una forma de una bala y pueden ver puntos donde está enfocado la proliferación de hongos. Entonces, por eso es importante agarrar diferentes puntos. Porque si agarramos de aquí arriba, probablemente no va a haber porque tal vez hay más ventilación ahí. Entonces, no va a haber hongos y no va a haber micotoxinas. Pero más al fondo sí. Entonces hay que agarrar de diferentes puntos. Y el método de envío de muestras tiene que ir bien señalado y es mejor en bolsas de papel, no de plástico o de vidrio, porque ahí puede crearse condensación o algún tipo de sudoración donde aumenta la como el acúmulo de agua. Y estos son hongos hidrofílicos, entonces proliferan en medios con alta humedad. Entonces, si llevamos una muestra que está seca y en el camino se va condensando esa humedad dentro del alimento que es inevitable o ambiental que quedó ahí, puede haber producción de hongos y va a ser una muestra no representativa. Entonces, en papel es mejor, porque el papel como que absorbe esa humedad. Si ven, se va como deteriorando el papel, entonces ahí sabemos que la muestra se está humedeciendo. Tratamiento, remover y reemplazar alimento afectado. Entonces, si es un batch, un lote sospechoso, eliminarlo por completo. Muchas gentes por motivos de costo lo diluyen, entonces mezclan
ese maíz contaminado con maíz que no está contaminado y entonces reduce la cantidad de hongo y de micotoxinas. Es viable, pero lo mejor es solo tirarlo a la basura. Si está verde, eso sí se tira por completo. Tratar enfermedades concurrentes, Gumboro, Newcastle, cualquier otra enfermedad infecciosa. Recuerden que hay efecto aditivo entre micotoxinas y otras condiciones. Entonces, si queremos reducir la severidad de la micotoxicosis y los otros cuadros, tenemos que eh, prevenir y tratar otras enfermedades. Terapia soporte, vitaminas, selenio, minerales, traza, proteína, vía agua o alimento. Si hay micotoxinas, como les dije, puede ser que hay mucho crecimiento de hongo y este hongo consume los nutrientes de la materia prima. Entonces realmente el valor nutricional es menor por ración de alimento. También como hay un déficit en el metabolismo general del ave, este necesita compensar esa reducción en metabolismo a través de suplementos como vitaminas, selenio, minerales, traza, proteína, que solo se puede ofrecer como un suplemento en el agua o en el alimento. Terapias toxicológicas no específicas como carbón activado no son prácticas. Hay gente que le gusta usar carbón activado adicional, pero no es tan eficiente y el carbón activado es inespecífico. Entonces puede absorber nutrientes de la dieta y reduce la oferta de nutrientes. Entonces puede ser contraproductivo. Prevención. Prácticas y procesos para reducir crecimiento de hongo durante transporte y almacenamiento. Ventilación, limpieza del maíz, de la materia prima, remoción de insectos, quitar partículas rotas de maíz donde tiende a entrar más fácilmente el hongo y crecer ahí. Entonces tiene que ser un maíz íntegro o de lo más íntegro posible, de mejor calidad, reducir la humedad, controlar temperatura, quitar cualquier fuente que rompa o afecte la integridad del grano. Inspección regular de materia prima y alimento terminado. Estar viendo que no haya humedad. Ver dónde hay focos de hongos. Una forma fácil es que en esos focos tiende a haber mayor temperatura. Entonces si usan una cámara termo... Hay un término que permite ver calor, focos de calor, pues en esos focos se ve más calor porque hay una actividad metabólica de los hongos. Entonces ahí podemos decir, aquí hay una actividad de fúngica lo más probable o micótica. Entonces tratarlo desde ahí, eliminar esa porción, aumentar ventilación, quitar alimento roto, polvo, insectos, todo eso. Estar bien atento de su materia prima. Observar alimento grumoso, podrido en todos los puntos críticos de control y lavar bien. Yo escuché esta recomendación, el uso de glucomananos derivados de paredes de levadura. Estos supuestamente poseen propiedades protectoras contra aflatoxina B1 y ocratoxinas. Se une y reduce biodisponibilidad de fumonicina, seralenona y toxina T2. Una granja grande lo probó hace poco y quitaron un secuestrante convencional. No me dijeron nada. Entonces cuando yo llegué a la granja empecé a ver muchas lesiones de micotoxinas y yo les dije que hay micotoxicosis. Me retaron al principio, pero me apegué a mi hipótesis y después me admitieron que quitaron el secuestrante y dejaron solo este producto. Entonces, de mi experiencia, no funciona solo este producto. Los glucomananos más que todo son inmunoestimulantes porque imitan las paredes bacterianas. Entonces eso primea las células de defensa. Entonces en caso de cuando se presenta un cuadro bacteriano o inclusive micótico que contenga paredes similares a estos de levadura, la respuesta inmune va a ser mucho más rápida. Pero ese es como el concepto teórico. Yo nunca lo he usado. Hay un par de granjas que lo han usado, pero es difícil medir su valor agregado. Entonces, sí, se puede usar. No voy a hablar de ese producto. Pero como secuestrante, yo no tengo mucha seguridad, así que evítenlo. Y si ustedes tienen experiencia, les ha ido bien con esto, pues se puede discutir.
Uso de agentes antifúngicos. Ojo, no dice antimicóticos, sino antifúngicos, o sea, del hongo específicamente. Ácidos orgánicos. Entonces, en el maíz se aplican estos ácidos orgánicos y esto reduce la reproducción del hongo en el maíz. Cuando nosotros molemos el maíz, aumenta el área de superficie del maíz y esto obviamente lo aprovecha el hongo. Entonces, si tenemos un maíz contaminado con hongo, lo molemos, pues va a haber mayor disponibilidad de nutrientes para el hongo y va a crecer mucho más rápido. Entonces, lo ideal es primero tratar ese maíz, controlar el hongo y después molerlo. Bueno, la primer micotoxina es la aflatoxina, aflatoxicosis. Es producida por el hongo Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Existen el B1, B2, G1 y G2. B1 es la más tóxica, con efectos hepatotóxicos e inmunotóxicos. Hepatotóxico quiere decir que afecta al hígado e inmunotóxico que afecta el sistema inmune. Es una toxina estable a calor, molienda, peletizado y algunos compuestos químicos. Entonces, como les digo, si les dicen que esos procesos ayudan a reducir toxinas, no, falso. Lesiones y signos varían según edad, especie, dosis y duración. Entonces, como les digo, aves más jóvenes afecta más severamente. Especie, patos, gansos, pavos son más susceptibles. Duración, entre más tiempo pasa, se va acumulando y crea lesiones más graves. Y dosis, pues ese es directo. Algunos estirpes son más resistentes. Yo no he podido evaluar realmente qué estirpes son más resistentes, pero pues en teoría eso es un dato útil. Y los machos son más susceptibles. ¿Qué signos nos pueden producir lesiones? Anorexia. Anorexia quiere decir que no comen. Escaso crecimiento y pérdida de peso corporal y uniformidad. Entonces es algo bien general. Excreción de alimento no digerido, o sea, paso de alimento. Si ustedes observan las heces, se ven como pequeños granos. Esto puede ser causado por micotoxinas. A veces puede ser causado también por la calidad de soya específicamente. Es una soya no muy bien digerible o cualquier alteración del sistema digestivo o la digestión de materia prima, pero aflatoxicosis puede causar eso. Aumenta la conversión alimenticia, quiere decir que tienen que comer más para llegar al peso, entonces aumenta costos. Aumenta morbilidad y mortalidad, aumenta problema de extremidades, aumenta decomisos en canales, escaso crecimiento de plumas, pigmentación deficiente, hematomas, cambios en peso relativo de órganos, predispone a cuadros secundarios y fallos vacunales. Entonces, como afecta el metabolismo, afecta el hígado, por ejemplo, como vimos aquí es hepatotóxico, el hígado es el encargado, como vimos en fisiología, de producción de proteínas. Entonces, como no produce los factores de coagulación, porque eso se producen a través de proteínas en el hígado, vamos a tener hematomas, se decomisa ese pollo. Vamos a tener escaso crecimiento de pluma, porque la pluma es producida por queratina, que es una proteína. Tenemos alguna patología que previene producción de proteína en el hígado, no vamos a poder producir plumas. Pigmentación deficiente, el intestino está compuesto de proteínas, las microvellosidades, las vellosidades intestinales, no hay absorción, entonces no se va a absorber el pigmento. Entonces, ese es otro tema. Hematomas, como les dije, factores de coagulación de proteínas, nos va a afectar eso. Cambios en peso relativo de órganos, necesitamos proteína para tener desarrollo visceral, músculo, todo eso, entonces nos va a afectar eso. Y las células de defensa, inmunoglobulinas, todo el sistema inmune está compuesto de proteínas, entonces no vamos a tener un sistema inmune saludable, entonces vamos a tener cuadros secundarios inespecíficos y fallos vacunales. Las vacunas no van a hacer o convertir. Bursa y timo se van a ver atrofiados. El hígado se va a observar pálido, beige, grande y friable. En la histopatología del hígado hay infiltración de grasa, necrosis e hiperplasia biliar. La vesícula biliar es agrandada y repleta de bilis. Riñones agrandados, pálidos y congestionados. Vaso, proventrículo y páncreas aumentan de tamaño. Disminuye albúmina sérica.
globulinas y proteínas totales. Entonces hay una interferencia de síntesis de proteínas porque afecta al hígado. Se reducen los anticuerpos circulantes e inmunidad celular. Altera la función celular y humoral y células fagocíticas. Hay fragilidad capilar, se presentan hematomas y petequias en musculatura de animales jóvenes, particularmente síntesis inadecuada de factores de coagulación sanguínea por el hígado. Y miren esas bursas. La bursa es la base de la fábrica de inmunoglobulina, entonces de linfocitos B y células plasmáticas y luego de inmunoglobulina. Entonces, si tenemos bursas atrofiadas, tenemos un sistema inmune muy comprometido. Y se puede confundir fácilmente con Gumboro. Diagnóstico diferencial: malnutrición, manejo inadecuado, enfermedades infecciosas por inmunosupresión como Gumboro, anemia infecciosa, Marex, hígado graso. Vean ese hígado porque hay infiltración de grasa. Como no está funcionando el hígado bien, hay una infiltración de lípidos. Entonces agarra esa coloración característica. Coccidiosis, hay una depresión, puede haber hemorragia en el intestino, entonces la coccidia produce hemorragias. Selenosis, deficiencia de ácido linoleico, envenenamiento. Eh, o sea, es muy general, es muy fácil confundir micotoxicosis con cualquiera de estos y podemos observar esto y decir tengo micotoxinas y no necesariamente. Entonces hay que ser bien objetivos, cuidadosos, minuciosos con el diagnóstico, porque si le estamos tirando que solo hígado graso y hay aflatoxinas y nos estamos enfocando en hígado graso, pues vamos a tener un problema, o viceversa. Ocratoxicosis. Esta es otra micotoxina producida por Aspergillus, Aspergillus ocraceus penicillum. Hay 4 tipos: A, B, C y D. La A es la más frecuente en la naturaleza y se considera la más potente y la que más afecta a producción y salud. Es más que todo un agente nefrotóxico, nefro de riñones, que daña fundamentalmente el tejido renal. Miren cómo se observa, bastante elegante. Son microscópicos, como pueden observar. Se presenta retraso del crecimiento, ingesta reducida, emplume deficiente, deshidratación, polidipsia, o sea, tienen mucha sed porque afecta a los riñones. Aumenta la conversión alimenticia, reduce actividad, hay hipotermia, entonces se aglomeran, hay mucho pollo que está en grupitos, y diarrea. El intestino grueso se muestra frágil, entonces hay presencia abundante de contenido graso y menor colágeno, entonces como que pierde la elasticidad y la estructura el intestino. Produce necrosis epitelial tubular proximal aguda y se inhibe la secreción normal de urato, entonces se puede presentar urolitiasis. Es un diagnóstico diferencial de urolitiasis, cuando en la tarea, esta era una de las opciones. Eh, Exceso de calcio, bronquitis infecciosa con tropismo a riñón, pero ocratoxina hay que ver primero riñones, importante, pero no es lo único. Ojo, no es como que es una lesión patognomónica, que quiere decir que esa lesión es característica, no. Puede haber una lesión o alteración de los riñones y no necesariamente hay ocratoxicosis, o al revés, hay ocratoxicosis y no necesariamente se puede observar clínicamente una lesión en los riñones. Hay degeneración de los túbulos contorneados, formación de hematomas, fragilidad ósea, ataxia o tremores musculares. Ataxias como desbalance, cuando no tienen equilibrio, como un bolo puede ser atáxico. Hígado pálido, riñones inflamados y pálidos, uréteres se observan con facilidad por acúmulo de uratos, no necesariamente es urolitiasis. Acúmulo de glucógeno en hígado y tiene un efecto sinérgico con aflatoxina B1, pero este tiene su enfoque es en riñón. Entonces puede haber lesiones en hígado, puede ser que sí esté entrando en el hígado esta toxina, pero está trabajando sinérgicamente con aflatoxinas. Puede reducir tamaño de bursa y vaso. En esta imagen el timo en la derecha está desarrollado y en la izquierda casi no se ve o no se ve.
En bursa causa atrofia corteza y médula y degeneración vacuolar. Quiere decir que entran, se forman como vacuolas o burbujas de líquido o de proteína o de grasa dentro de la bursa o de las células de la bursa. Y si no se metabolizan o se procesan, puede causar citotoxicidad y destruirlas. Poblaciones celulares linfocitarias se reducen. En timo se reduce el número de linfocitos del parénquima y hay zonas con congestión. Congestión quiere decir que se ve como enrojecido, inflamado, pero no es una inflamación como tal, sino es como más morado de lo normal, por así decirlo. Eso ya es un término y un concepto de patología más específico. Entonces, si les dicen está inflamado o está congestionado, solo quiero que entiendan que hay una diferencia entre los dos y no es necesario que lo sepan, pero que sí existe. Diagnóstico diferencial. Miren, aquí yo lo que quiero que entiendan es que vean que es casi imposible a través de signología y lesiones diagnosticar cualquier micotoxina. Es casi imposible. Entonces, tengan en mente que si ustedes están diagnosticando ocratoxinas, tienen que estar pensando en todas estas otras cosas que pueden ser la causa de su cuadro y no una ocratoxicosis. Entonces, aflatoxicosis, urolitiasis, bronquitis infecciosa, bumboro, fumonicina, toxicosis por sodio, privación de agua, nefropatía por calcio, envenenamiento por bicarbonato, organofosforados, carbamatos, deficiencia de vitamina A, síndrome de malabsorción y estrés térmico. O sea, vean la variedad de condiciones que puede causarme síntomas similares. Ok, siguiente micotoxina. Aquí es el grupo de tricotesenos, la T2 y DOM, que también se le conoce como vomitoxina. Estos pertenecen a la familia de metabolitos fúngicos que consisten en 100 moléculas producidos por el hongo Fusarium. La mayoría de estas toxinas son potentes, irritantes de tejidos y agentes inflamatorios. Entonces son corrosivos, irritantes, queman. Son caracterizados por poseer potentes inhibidores de la síntesis proteica y puede inhibir síntesis de ADN. Entonces, me afecta producción de proteína, me afecta síntesis de ADN. ¿Qué otra enfermedad produce o me afecta síntesis de ADN? Cáncer. Entonces, una micotoxina cancerígena. En pollos no se ha observado en aves, probablemente porque no pasa el tiempo suficiente para que se desarrolle un proceso cancerígeno, pero sí tiene propiedades cancerígenas. La contaminación del alimento y el suelo pueden producir lesiones en superficie plantar y extremidades. Esto es bastante curioso. Digamos que ustedes tienen alimento contaminado o maíz contaminado y está en el piso y luego ven que se pone verde y saben que hay hongos y lo dejan ahí, no les importa. Y viene el pollo y lo empieza a pisar. Esa es micotoxina, ese T2 que está en el piso es tan corrosivo que puede hasta quemar las patas solo por caminar sobre él. Ahora, imaginen cuando está haciendo contacto con la mucosa oral, por eso se ven esas úlceras. Igual es absorbido por el intestino, entonces imagínense todo el daño que causa. ¿Qué puede causar? Debilidad. No necesariamente produce rechazo de alimento. Por ejemplo, aflatoxina sí puede causar anorexia. Hay diarrea, reduce ganancia de peso, retraso de crecimiento, plumaje normal, cuadros secundarios por inmunodepresión, alteraciones neurológicas y muerte súbita. Como ven, hemos repetido esto en todas las toxinas. Entonces, mentalícense eso. En el pollo siempre se ve muy similar. Se observan lesiones necróticas en la mucosa de cavidad oral y úlceras en molleja. Puede haber infiltrado inflamatorio por exudado, colonias bacterianas y restos de alimento. Entonces, si vemos esta mucosa oral, en estos puntos aquí son erosiones, son puntos necróticos. Necrótico quiere decir muerte celular, necrosis. Entonces, este tejido muere. Entonces, aquí se puede haber infiltrado por bacterias y restos de alimento. Entonces podemos tener un cuadro de micotoxinas y aquí empieza a entrar bacterias, empieza a entrar alimento y se complica esta lesión. Entonces muchas veces van a ver que como que hay una acumulación de alimento en los picos de las aves
Puede ser porque el alimento sea muy fino o puede ser porque empezó como una erosión y empezó a acumularse ahí el alimento. Es un diagnóstico diferencial, no es fácil diagnosticarlo y hay que ver el cuadro como algo más holístico, más íntegro, no solo enfocarse en las lesiones, porque como les digo, puede ser que ustedes estén friqueando que hay micotoxinas y realmente solo el alimento es muy fino. Adelgazamiento de proventrículo, hiperemia y hemorrágico. O sea, puede causar lesiones similares a Newcastle, donde se observa hemorragia en las papilas de las glándulas proventriculares. Hay hemorragia en hígado y hematomas masivos en la zona subcapsular. ¿Por qué? Porque afecta a la síntesis proteica. Entonces tampoco van a haber factores de coagulación y va a promover hemorragia, hematomas masivos y síntomas muy similares a cualquier déficit proteico. Por eso no crecen. Hay necrosis de hepatocitos, conductos biliares y mucosa intestinal. Nos puede afectar el intestino. Podemos ver lesiones en el intestino. Hemorragia en mucosa intestinal, duodeno e ilium. Se puede confundir con coccidia. Atrofia de tejidos linfoides, bursa específicamente. Necrosis de epidermis de las plumas y epidermis folicular del collar del folículo de la pluma. Entonces la pluma no se va a desarrollar normal. Necrosis dérmica y coagulopatías. Entonces, enfermedades hemorrágicas, por ejemplo, puede confundirse con intoxicación con veneno de rata o algún déficit de vitamina K. Hay necrosis con disminución de células en tejido linfoide y hematopoético. Linfopenia e involución del timo. Se reduce actividad de la médula ósea. Los parámetros de inmunidad humoral, o sea, producción de inmunoglobulina, globulina, sistema del complemento, se alteran. Disminución de recuento leucocitario y regresión de la bolsa de Fabricio. Reduce viabilidad de los macrófagos. Entonces, una inmunodepresión generalizada a nivel celular y humoral. Y también de glóbulos rojos. Entonces, a todo nivel sanguíneo hay un problema. Diagnóstico diferencial: exceso de cobre en dieta, toxicidad por amonio cuaternario, deficiencia de ácido pantoténico, biotina y vitamina A, enfermedades infecciosas como Newcastle y influenza aviar, traumatismos, presencia de partículas finas en algunas fórmulas de tipo harina. Como les dije, eso puede confundirse con las erosiones. Dietas pobre en proteína, deficiencia de arginina, leucina y glicina, que son aminoácidos. Deficiencia de vitamina E, selenio, piridioxina y zinc. Como ven, se puede confundir con muchas enfermedades, muchas condiciones, muchas deficiencias, muchas toxicidades. Luego tenemos la fumonicina. Existen la A1, A2, B1 y B2. La B2 es la toxina más predominante. Es el tóxico más frecuente de la familia de los hongos del género Fusarium. Tenemos Fusarium verticiloides y proliferatum. El pollo es relativamente resistente. Hay pobre absorción y rápida excreción asociados al metabolismo de compuesto. Entonces metabolizado rápidamente por el pollo. Y miren, así se observa a nivel macro y nivel micro. Ya se ven las hifas. Eh, ¿Cuáles son las partes del hongo? Hifas. Las esporas. Las esporas son lo que contamina. Llega al lugar y ahí se desarrolla el hongo como tal. No me acuerdo mucho de la microbiología del hongo, pero es valioso aprendérselo. Se observa retraso de crecimiento, rechazo de alimento, aquí sí hay anorexia. Un diagnóstico particular, podríamos decirlo, de la fumonicina es la presencia de diarrea negra y pegajosa. Una vez me pasó una granja muy muy grande que me decían hay mucha diarrea negra y pegajosa. Les pregunté si tenían problemas con fumonicina y me dijeron que sí. Entonces ahí como que se elucidó inmediatamente que esa era la causa. Hay un efecto citotóxico por medio de la disrupción de síntesis de esfingolípidos. Entonces, los esfingolípidos son compuestos que componen la membrana celular y al, al interrumpir la síntesis de esto, también interrumpe la producción de cerámide,
La cerámide es necesaria para el metabolismo celular y la muerte programada de las células o apoptosis. Si no hay cerámide, no hay apoptosis. Entonces hay un desarrollo anormal de las células y esto puede causar, y esto ya es considerado cancerígeno o neoplásico. Cuando les hablan de neoplasia, neoplásico, quiere decir cancerígeno o cáncer. Entonces puede decir, tiene un tumor cancerígeno, se le dice una neoplasia. Entonces, al interrumpir o al afectar la membrana celular, pues puede destruir la célula, o si no destruye la membrana, interrumpen el metabolismo normal y hay una replicación anormal de las células y ya se vuelve neoplásico. Entonces es un inductor de procesos neoplásicos. Afecta el epitelio intestinal, específicamente la morfología e integridad de células epiteliales, reducción de altura de vellosidades y relación vellosidades-criptas. Entonces va a haber pérdida de integridad intestinal, pérdida de absorción de nutrientes, entonces no va a crecer el pollo. Es hepatotóxico, nefrotóxico, neurotóxico, inmunosupresor. Altera la zona cartilaginosa, entonces puede producir un cuadro de rickets que no necesariamente esté relacionado a desnutrición o algún déficit nutricional, sino es una micotoxina que está actuando en el cartílago de la, del hueso y puede producir rickets. Tenemos trastornos hematológicos, estos son efectos inhibidores de crecimiento, carcinogénico, daños de ADN, citotóxico, apoptosis y estrés oxidativo. Y por último, tenemos la zearalenona, es producida por Fusarium gramineum, es estrogénica. Esta micotoxina es más relevante en cerdos que en aves, se le da un poco más de importancia particularmente en reproductoras y gallinas ponedoras. Las aves son consideradas tradicionalmente más resistentes. Lo más que se puede ver tal vez una atrofia al vaso. Y los signos más aparentes en gallinas son la formación de un quiste hídrico del ovario remanente derecho. Entonces ustedes pueden hacer una necropsia y hasta abajo, donde está el ovario derecho, se puede llenar de líquido. Y puede ser por esto, también puede ser por bronquitis o por algún desorden genético. Pero la zearalenona no se le da mucha importancia en aves. Bueno, ¿alguna pregunta sobre micotoxinas? Muy bien. Entonces vamos a pasar a Sí, Marco. ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Solo quería preguntarte si hay alguna diferencia entre las micotoxinas de maíz y soya. Digamos que hay algunas que encontramos más en maíz y otras más en soya, o es por igual que las vamos a encontrar. Para Igual sospechar primero de una materia prima, ¿verdad? es una buena pregunta. El análisis es el mismo, o sea, es un análisis ELISA y se evalúan las mismas micotoxinas, exactamente las mismas micotoxinas. Lo único que cambia son los valores. Entonces los valores siempre van a ser más bajos en soya, pero siempre están presentes. Entonces lo único que cambia ahí son los rangos aceptables entre maíz y soya. Pero se miden las mismas micotoxinas y por medio de la misma prueba. ¿Alguien Gracias, Doc. más? Bueno, ahora discondroplasia tibial. Suena un poquito sobreabrumante el nombre. Tibial quiere decir tibia, el hueso. Entonces es un desorden óseo caracterizado por la persistencia y acumulación de cartílago. Otra vez, acumulación de cartílago en la placa de crecimiento de los huesos. Entonces vamos a tener mucho cartílago. O sea, cuando piensen en discondroplasia tibial, piensen cartílago, 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 cartílago. La lesión ocurre con mayor frecuencia en el tibio tarso proximal. Por eso el nombre. Proximal quiere decir más cerca a nosotros. Por ejemplo, este es mi radio proximal porque está más cerca a mí y este es radio distal, pero sigue siendo el radio. Entonces distal, proximal. Pero ocurre en la mayoría de huesos largos y vértebras. La causa no es clara a pesar de estudios morfológicos, bioquímicos, celulares y moleculares. El DT no es principalmente una deficiencia nutricional,
pero la incidencia y severidad puede ser influenciados por factores nutricionales y ambientales. Por ejemplo, metabolitos de vitamina D3, en especial 1,25H2D3, son muy efectivos para prevenir DT. Entonces, en la dieta mucha gente utiliza metabolitos de vitamina D3 que ayudan a minimizar lesiones asociadas a enfermedades óseas o a deficiencias de calcio o de cualquier cosa relacionada al funcionamiento del sistema óseo. Estos metabolitos son valiosos, son de baja inclusión y son útiles, en especial en pollo que crece muy rápido. Perdón. La vitamina D3 tiene un rol esencial en el metabolismo de los condrocitos. Entonces los condrocitos son las células del cartílago. Estos producen la matriz del cartílago. El cartílago es bueno, es algo bueno. Eh, pero los condrocitos tienen un metabolismo, tienen una vida. Metabolismo es vida. Entonces, si se ve alterado el metabolismo del condrocito, no va a poder cumplir con su rol y nos va a producir un problema. Entonces, la vitamina D3 ayuda a que se dé este metabolismo. Para que la vitamina D3 sea biológicamente activa, o sea, que pueda ser utilizada por las células del ave, debe convertirse o hidroxilarse en el hígado. Entonces viene la vitamina D3, es hidroxilado en el hígado y luego es procesado en los riñones. Entonces la forma más biodisponible de la vitamina D3 es la forma 1,25H2D3. Esta forma biológicamente activa es requerida para una diferenciación completa de los condrocitos en las placas de crecimiento. Vamos a ver imágenes después qué son las placas de crecimiento. Entonces yo quiero que aquí ustedes piensen condrocitos y estos condrocitos están en la placa de crecimiento. Y para que funcionen normal necesitamos vitamina D3 en su forma biológicamente activa. Los condrocitos en lesiones de DT tienen significativamente menos receptores y una afinidad reducida para la vitamina D3 biológicamente activa que aquellos con placas de crecimiento normales. Es posible que condrocitos con lesiones de DT tienen una habilidad reducida para responder a esta vitamina D3. Entonces, esta vitamina D3 es muy importante. Si tienen problemas óseos o discondroplasia tibial, lo primero que tienen que hacer es meter esto en su dieta. Altos niveles de aminoácidos azufrados como cisteína y homocisteína pueden incrementar la incidencia de DT. Hay un concepto de interferencia entre vitamina D3 y estos aminoácidos. Niveles de cobre deficientes pueden incrementar la incidencia de DT. El cobre es necesario para la formación de colágeno por los condrocitos y el colágeno es parte de la matriz producida por los condrocitos. Altos niveles de fósforo relativo a calcio pueden incrementar la incidencia y severidad de DT en pollo engorde. Una relación de calcio-fósforo en 1:1, normalmente es 2:1, recuerden, resulta en la incidencia más elevada. Incrementar la relación calcio-fósforo reduce la incidencia y severidad, pero no elimina por completo la DT. Entonces, si ya lo tienen, va a ser muy fácil que se recupere el pollo, pero lo pueden frenar. Entonces, va a ser menos severo. Entonces, entre antes lo vean mejor. Un exceso de cloruro dietético es un anión dietético efectivo para inducir DT. El exceso de fósforo y cloruro pueden causar DT por acidosis metabólica que interfiere con la conversión de vitamina D3 a 1,25H2D3. Un desbalance de electrolitos dietéticos puede ser un factor en el desarrollo de DT. Genes, las razas de alto crecimiento. DT puede ser una consecuencia de crecimiento rápido en pollo engorde. El crecimiento y maduración de huesos largos puede ser incapaz de alcanzar la tasa de crecimiento corporal. Entonces, los osteocitos o los osteoblastos no tienen la capacidad de producir hueso lo suficientemente rápido comparado a la velocidad de crecimiento del pollo, similar al corazón. Por eso se puede producir ascitis, porque el corazón no crece a la misma velocidad que el resto del cuerpo. Es una situación multifactorial que no permite que los condrocitos se diferencien completamente. Entonces, ¿qué pasa? Es multifactorial, puede ser causado por estas cosas, todas estas cosas. Los condrocitos que están en la placa de crecimiento tienen que madurar. Si una de estas cosas pasa, los condrocitos no pueden madurar.
Entonces, acumulación subsecuente de condrocitos no completamente diferenciados resulta en lesiones de discondroplasia tibial. La placa de crecimiento, para que vean en imagen, es esto, miren. Esta es la placa de crecimiento. La placa de crecimiento o fisis del hueso consiste en cartílago que por medio de un proceso de proliferación, maduración, diferenciación y calcificación lleva al alargamiento longitudinal de los huevos. Entonces, los condrocitos están en la placa de crecimiento, utilizan vitamina D3, producen cartílago y estos condrocitos se proliferan, o sea, se multiplican, maduran, crecen, se diferencian, entonces se vuelven específicos de su función y luego mueren y se calcifican. Entonces el hueso, recuerden que está hecho de calcio. Entonces este calcio solo puede entrar si se diferencia. Histológicamente la placa de crecimiento consiste en 4 zonas. Zona de proliferación de condrocitos, una zona delgada de condrocitos transicionales o prehipertrofiados, una zona de maduración y zona de generación y calcificación. Los condrocitos en la placa de crecimiento proliferan, se hipertrofian, o sea, crecen, maduran completamente, mueren y luego se calcifican antes de la deposición de matriz ósea, osteoides, o sea, la matriz ósea se llama osteoide, en el cartílago calcificado por osteoblastos. Entonces, la cama o la base del hueso es el cartílago. Y es muy similar, por ejemplo, los mamíferos bebés tienen menos huesos y tienen más cartílago. Y como conforme van envejeciendo, ese cartílago se vuelve en hueso. Pues lo mismo aquí. Y los osteoblastos son los encargados de producir esta matriz ósea u osteoide. La maduración o diferenciación completa de los condrocitos es un prerequisito para la calcificación y deposición de la matriz ósea. Alguna falla en la secuencia en la placa de crecimiento puede causar diferentes pasos que resultan en condiciones patológicas. En el caso de raquitismo causado por deficiencia de calcio o vitamina D3, los condrocitos proliferan, pero son incapaces de hipertrofiarse y madurar. En DT hay una diferenciación, maduración incompleta de los condrocitos, lo que da una masa visible de condrocitos prehipertrofiado en la placa de crecimiento. Entonces, estos son condrocitos hipertrofiados, básicamente. Por si se preguntaban cómo se miraban. Visualmente, ¿verdad? Y microscópicamente son totalmente diferentes. Las lesiones de DT se desarrollan porque la matriz de colágeno es incapaz de ser vascularizada, o sea, no es irrigada, o sea, no hay vasos sanguíneos. Si no hay vasos sanguíneos, no se puede desarrollar. No pueden entrar en acción los osteoblastos. Y se vuelve resistente a la resorción de osteoclastos. Se observa una masa de cartílago blanco, opaco y avascular, o sea, no hay vasos sanguíneos, que se extiende desde la placa de crecimiento hasta la punta proximal del tibiotarso. Entonces, desde aquí hasta acá. Esta es la metáfisis y aquí la diáfisis. Entonces pasa desde acá arriba y miren cómo se extiende hasta abajo. A veces la lesión tiene áreas con una descoloración verdosa por la degeneración de células rojas. Cuando hay una hemorragia, por ejemplo un moretón, ven que se vuelve verde y luego amarillo. Es porque esa sangre, por ejemplo, al principio es morado o rojo, se va metabolizando, se va deshaciendo. Entonces esa hemoglobina se degenera en biliverdina, que es verde, y esa biliverdina luego en bilirrubina, que es amarillenta. Entonces por eso ese arcoíris de colores en moretones o procesos hemorrágicos, por eso se ve esa coloración. El tamaño de la masa cartilaginosa es variable, puede ocupar una área discreta de la placa de crecimiento o puede ocupar la metáfisis por todo el ancho de la placa de crecimiento. Las lesiones ocurren más frecuentemente en el lado medial del tibiotarso, o sea, en el centro, no en los lados. Esto es medial y esto es lateral. Medial, lateral.
Perdón, medial, lateral. Medial, lateral. Iba a cometer un error de anatomía. Eh, el DT puede ser unilateral, o sea, solo afecta a una pata, pero se presenta más comúnmente bilateral, afecta a las dos patas. Por ejemplo, una lesión ocular unilateral solo es un ojo, tengo una lesión ocular bilateral, son los dos ojos. Con severidad similar en ambos lados. Lesiones pequeñas pueden pasar desapercibidas, mientras que las lesiones grandes pueden resultar en un andado anormal con deformaciones de la pierna. Conforme crece el ave, el hueso crece disparejo con una curvatura del tibiotarso, entonces se va curvando ese tibiotarso, entonces las patas se ven así. Pero eso pasa en el tiempo. Entonces aquí, las masas blancas cartilaginosas persistentes se extienden desde la placa de crecimiento, aquí, de crecimiento epifisial hasta la metáfisis, aquí. Entonces vas desde acá arriba hasta acá abajo. De todos cartílagos, miren, de acá arriba a acá abajo. Desde aquí hasta acá. Desde acá hasta acá. Miren todo lo que puede abarcar. La imagen de abajo izquierda, esta, presenta una hemorragia. Entonces todo esto que ven más rojizo, lo que está muy rojizo, eso es una hemorragia. Eso ya se llama ojo clínico, eso se va desarrollando con el tiempo. Esto no es una hemorragia realmente. Esto sí, es diferente. Eh, Rodea la lesión de discondroplasia tibial por traumatismo, o sea, un golpe. La osteomielitis puede ocurrir en la margen alrededor de las lesiones de DT, o sea, todo esto alrededor es una osteomielitis, pero lo demás no necesariamente. Lo demás esto es una discondroplasia tibial con osteomielitis. La osteomielitis es una lesión vascular, o sea, hay vasos sanguíneos, por eso se ve rojo, hay sangre. Y la DT es avascular, miren, es blanco, no hay vasos sanguíneos. Carece de vasos sanguíneos, comparado a este, muy vascular. Las puntas proximales del tibiotarso presentan masas blancas de cartílago retenido que se extiende de la placa de crecimiento epifisial hasta la metáfisis. Lo mismo. Miren todo esto, es esto, es esto. Miren todo esto. Es difícil de observar, esto es... yo muy rara vez lo he visto porque las dietas han mejorado y el uso de aditivos también ayuda. En esta imagen, miren, aquí hay una TD y aquí uno normal. Miren la placa de crecimiento y miren la placa de crecimiento, miren aquí el cartílago y miren aquí no hay cartílago, está bien vascularizado y aquí se ve pálido. Observar la fisis, placa de crecimiento normal y el grado de irrigación, o sea, pálido, normal. Vean esto, pálido, normal. Son placas, son como sarro, digamos, pero de cartílago. Pregunta sobre DT. Claro, va. Ahora rickets, raquitismo. Esto resulta de una deficiencia nutricional. Es caracterizada por el ablandamiento de huesos por una mineralización del osteoide inadecuada. Ya vimos que el osteoide es la matriz del hueso, que viene después del cartílago. Dependiendo de la severidad, múltiples huesos se pueden deformar conforme crece el ave. Usualmente ocurre entre las 2 a 5 semanas de edad, aunque puede ocurrir en aves más grandes. Las deformidades óseas pueden persistir durante largos periodos, con evidencia de rickets previa en aves adultas. Se puede producir por deficiencia dietética de calcio, vitamina D3 y o fósforo. Vean otra vez vitamina D3, importante, porque la vitamina D3 transporta el calcio, lo vuelve biodisponible, es muy importante. Desbalance de calcio, de relación calcio-fósforo en la dieta. El exceso de calcio o fósforo en la dieta favorece la formación de complejos calcio-fósforo, o sea, se unen de una forma irreversible, donde no se puede utilizar, que hacen que los minerales que hacen a los minerales indisponibles para absorción intestinal. Exceso de vitamina A dietética interfiere con la vitamina D3. Daño o enfermedades intestinales. Si hay un daño intestinal, no hay absorción de minerales, no hay absorción de vitamina D3. Entonces se producen estos síntomas. O un calcio de mala calidad, también, que es baja biodisponibilidad. Evalúen su calidad de calcio y fósforo.
Las aves afectadas pueden estar completamente postradas sin poder caminar o pueden hacer el intento de caminar, pero pronto después se postran sobre las articulaciones tibiotarsales. Entonces, como están postradas, vemos lesiones en los codos y puede uno pensar que es reovirus, por ejemplo, pero realmente es solo rickets. Y como están postrados tanto tiempo, también puede causar una bursitis external por postración prolongada. Entonces es una forma de saber si el pollo está postrado mucho tiempo y determinar por qué. Se puede observar una postración con las patas abiertas por deficiencia de fósforo. Los huesos tarso-metatarso se tornan flexibles sin fractura con aspecto a hule. Entonces también se vuelve un hueso flexible. El pico es más flexible de lo normal. Las lesiones se pueden observar mejor con cortes sagitales, o sea, se hacen cortes así, del tibiotarso proximal medial. Lo más característico es el ampliamiento de la placa de crecimiento, que aparece pálida gris con una banda blanca lisa. Lo vamos a ver. En casos avanzados se presentan crecimientos nodulares en las costillas en su punto de unión con las vértebras. Las costillas se tienden a doblar resultando en espacios irregulares entre ellas y el tórax se aplana. Se puede evidenciar curvatura de la quilla y agrandamiento bilateral de las glándulas paratiroideas. Entonces, vean, pollo postrado. Esto es como el pan de cada día en fotos de Facebook de qué tiene mi pollo. Honestamente, hay muchas enfermedades que pueden causar esto, pero lo primero que se debe preguntar uno es rickets. ¿Cómo está su balance mineral? ¿Tienen coccidia que puede causar esto? Porque hay una deficiencia de absorción de minerales. Pues Marex a esta edad no. Marex cuando produce estas lesiones es en gallina como de 17 semanas. En pollos yo no lo he visto tanto. Em, Puede ser causado por problemas renales, porque recuerden que puede eh, presionar el nervio. Y también, ¿qué más? Mm, Hay uno más, ahí se me ocurrió. Entonces veamos, las placas de crecimiento se muestran ensanchadas. Vean estas placas de crecimiento. ¿Se acuerdan cómo eran antes? Eran como algo así como esto. Pero vean, esto se vuelve la placa de crecimiento. Es muy agrandado. No se respetan las placas. Entonces hay que tener como una imagen mental de cómo se observan los huesos. Entonces cuando yo hago necropsias, yo hago este corte que es muy importante en pollo. En gallina no lo hago. El pollo es mucho más predispuesto por su alta tasa de crecimiento. Y tenemos como veterinarios o técnicos o lo que sea, tenemos que tomar una imagen mental de cómo se ve normalmente el hueso y ser sensibles a una irregularidad. Por ejemplo, aquí este se ve como muy enano, no se ve bien desarrollado. Esta placa no es normal, esto tampoco es normal. Este también se ve muy redondeado, es más como una flecha, muy redondeado y la formación de la placa. Aquí vean, aquí nada que ver, pues esto se ve muy muy raro. Esto también, raro, rarísimo. Vean esto, muy redondo, muy redondo. Entonces, las dos imágenes de abajo, estas dos, muestran una zona ancha de columnas de espículas cartilaginosas, estas de aquí abajo, miren, que se extienden desde la placa de crecimiento hasta la diáfisis. Notar que la placa de crecimiento no está ensanchada. Va, entonces aquí está la placa de crecimiento, placa de crecimiento, placa de crecimiento, normal, anormal, anormal. Pero vean, estas son las espículas, miren. Son como unas pincelazos de blanco. Raro. Es difícil identificar esto. No crean que es fácil. Pero ustedes van viendo pues, o sea, van a ver pollo así, le hacen necropsia, abren el hueso, exponen el hueso y pues ahí van, ¿verdad? Tomen fotos y el pico. Tenemos la quilla desviada, tenemos agrandamiento nodular de las costillas a nivel de la articulación con la vértebra. Son estas, se llama un rosario raquítico. Entonces, si dudan, quiten los pulmones y van a poder ver eso. Y hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Estos son los en casos de rickets crónico. Vean, las glándulas paratiroideas inflamadas o hiperplásicas.
Hiperplásico quiere decir que, miren, hay hipertrofia. Hipertrofia es que, digamos, es una célula y crece esa misma célula grande. Hiperplasia es que crecen muchas, así, hay sobrecrecimiento de esas células. Luego tenemos metafasia, que es que esa célula se convierte en otro tipo de célula. Por ejemplo, fumadores, la célula de la mucosa se vuelve en otro tipo de célula como más escamosa para proteger contra irritación y ese sí es reversible. Luego tenemos displasia, que ya es como un crecimiento anormal cancerígeno. Bueno, preguntas sobre enfermedades comunes en huesos. Ok. Ahora, miopatías. Bueno, la pechuga de madera, la famosa pechuga de madera. Al inicio empezaron a identificar esto por medio de clientes que reportaban pechugas duras o muy masticables. Eh, entonces costaba morder ese pollo. De seguro nos ha pasado a muchos de nosotros. La pechuga puede ser condenada parcialmente o en su totalidad en la planta. Microscópicamente la mayoría de pechugas presentan algún grado de miopatía. Eh, o sea, como el pollo crece tan rápido, siempre hay una predilección, pero hay grados de severidad. Solo las aves con lesiones muy graves presentan lesiones visibles. Las lesiones ocurren en la porción craneal, o sea, hacia arriba, abdominales hacia abajo, craneales hacia arriba, del músculo pectoral superficial debajo del hombro, en la parte más gruesa del músculo y puede extenderse caudalmente, caudal hacia la vértebra caudal, hacia abajo, por distancias variables. Entonces puede ser mucho, puede ser poco. Las áreas afectadas son pálidas, duras y se marcan sobre la superficie. Las pechugas redondeadas son más frecuentemente afectadas que las puntiagudas. Se pueden observar franjas blancas en la superficie, en algunas aves se evidencian pincelazos hemorrágicos, como se va rompiendo el tejido muscular, esas franjas blancas son grasa y hay ruptura, entonces van a haber hemorragias, entonces parecen pincelazos de sangre. Menos frecuentemente puede haber una sustancia amarillenta, probablemente es fibrina, que puede confundirse con un proceso inflamatorio, pero sin material gaseoso. Debido al elevado espacio intersticial disponible por la miopatía, se puede pronunciar la formación de franjas blancas por deposición de grasa. Entonces esas franjas blancas que ustedes pueden ver a veces en el pollo es grasa. Aunque se desconoce la causa exacta, la ocurrencia y severidad de la miopatía incrementa con la tasa de crecimiento. Entonces el pollo que crece más rápido, hay mayor predilección. Entonces, los músculos pectorales son pálidos, se engrosan debajo de los hombros, presentan hemorragias en forma de pincelazos y presentan deformaciones corrugadas. Entonces miren la hemorragia, esa sangre, se ve como así ondulado. Eh, Hay lesiones, las franjas blancas. Vean que es bastante redondeada la pechuga. Esa es una pechuga más grande, por eso se ve redondeada. En esta no se ve muy bien, pero aquí hay como una sustancia amarillenta que es la fibrina. Y aquí ya se ve muy bien las franjas blancas, la deposición de grasa. Entonces es grasa. Y la segunda es la miopatía pectoral profunda o enfermedad del músculo verde. Esta miopatía resulta de la inflamación del músculo pectoral profundo por movimiento de las alas debido a movimientos violentos prolongados cuando las aves son recolectadas durante la cosecha, vacunación o pesaje. La causa más común entonces cuando ustedes ven esta lesión es culpa del manejo. Así que ojo con su equipo, su personal. Los músculos pectorales profundos están rodeados por una fascia apretada y no se puede expandir cuando se ejercita. Conforme los músculos se inflaman con la fascia apretada, sus vasos sanguíneos son comprimidos, resultando en hipoxia, o sea, no llega suficiente oxígeno, y hay necrosis isquémica, entonces empieza a morir el tejido por falta de sangre. Las lesiones pueden ser uni o bilaterales, varían en la apariencia dependiendo de la duración de la lesión. Entonces en pollos donde fueron sometidos a más estrés o aletearon más tiempo va a ser más severo.
En su fase temprana o aguda, el músculo entero es pálido, inflamado y edematoso. Edematoso quiere decir que hay como líquido, agua. La fascia sobre el músculo es grueso, opaco y puede ser cubierto por un material verde y gelatinoso. Recuerden que como aquí hay inflamación, hay vasos sanguíneos comprimidos, probablemente hay hemorragia, entonces es un moretón, se vuelve verde. Entonces por eso se ve, por eso se llama el músculo de enfermedad verde. Es muy obvio cuando ustedes para exponer el músculo, para exponer la lesión, tienen que cortar porque está en el pectoral profundo. No lo van a poder ver superficialmente, tienen que cortar. Cuando se corta la fascia, el músculo se sale sobre sí en el corte. La necrosis muscular puede volverse rosado o blanco y parches verdes se presentan en la superficie. Conforme progresa la lesión, el músculo se vuelve verde claro o amarillento con verde y es seco y friable. El tejido alrededor es edematoso y puede haber acumulación de fluido gelatinoso en los espacios entre el músculo pectoral superficial. En casos crónicos, el músculo se atrofia y es reemplazado por tejido fibroadiposo. O sea, fibro quiere decir como tejido elástico y adiposo o grasa. Entonces vean, aquí ya son casos severos donde yo no sé si hicieron un corte aquí, pero se rompe el músculo y se expone este, porque ya no hay irrigación, entonces no hay desarrollo muscular. Y vean lo verde. Todo esto es el muscular profundo, el pectoral profundo. Pero para verlo bien tienen que cortar. Vean lo verde. Músculo pectoral profundo se evidencia engrosado, inflamado y descolorado. Es pálido, no se ve rojizo, no se ve irrigado, o sea, se ve anormal, totalmente anormal. Bueno, eso es todo la clase de hoy. ¿Tienen preguntas? Muy bien, ok, perfecto. Entonces yo les voy a Bueno, yo mandar... tengo una. Sí, adelante. Hay, bueno, eso es más como una pregunta para un veterinario de parte de un zootecnista, ¿verdad? Que es si, según la sospecha de la enfermedad, es una forma diferente de hacer la necropsia como tal. ¿Otra vez? O sea, si tenés alguna sospecha de una enfermedad en especial, ¿tratás de hacer una necropsia de diferente forma o empezarla de diferente corte Ah, o... Ujú. buena pregunta. Yo la forma en que hago las necropsias cuando es un cuadro muy obvio, por ejemplo, hace poco tuve un caso donde sospechaban micotoxinas. Entonces lo primero que pido son estudios recientes. Ok, se ven sospechosos, pero no me convencieron. Entonces pido mortalidad, porque la mortalidad está elevada. No había. Bueno, entonces agarro aves al azar y me enfoco, hago una necropsia general, pero le voy a prestar énfasis a lesiones relacionadas a micotoxicosis. En parte porque esa es como la incógnita del cliente, por eso me llamó. Entonces, mira, necesito que veas si tengo o no micotoxicosis. Puede ver que haya Newcastle u otra cosa, por ejemplo, pero lo importante aquí es sí o no, o si es sospechoso, o hay que darle seguimiento. Entonces, para responder tu pregunta, cuando es un caso así como muy obvio, y también lo que pasa es que cuando yo llego y, por ejemplo, quieren que me enfoque en micotoxinas, pero hay un montón de diferentes enfermedades, yo no quiero desenfocarlos o distraerlos. Entonces, tienen problemas de micotoxinas, tienen problemas de gumboro, tienen problemas de integridad intestinal, tienen problemas de vacunación. Entonces me voy a enfocar en lo más grave primero y ni voy a mencionar lo demás, porque si no se distraen y se van a enfocar en lo que es como más conveniente para ellos. Entonces me voy a enfocar primero en plan de vacuna. Vean cómo están vacunando porque tienen gumboro. Puede ser que el gumboro esté abriendo las puertas a todas estos demás síntomas, así que enfocémonos en gumboro. Diagnóstico principal, gumboro. Entonces ellos se enfocan en eso. Obviamente me va a ayudar porque es un participativo. Entonces me van a decir, sí, mejoró, pero todavía tengo problemas. Va, entonces vuelvo a hacer necropsia y empiezo a ver, a darle seguimiento a las lesiones o signos que había visto la última vez y ver cuáles siguen y cuáles no. Entonces así, voy como barriendo un problema a la vez para no distraer tanto al cliente. Eso es bien importante. Porque si no, se hacen bolas y a veces cuando son temas muy técnicos no entienden o malentienden y a veces se frustran y no le dan seguimiento y
pues solo dejan que siga pasando el problema. Buenísimo, Doc, gracias. ¿Alguien más?